Acción. Este es un hermoso trabajo, la causa 71.521 en Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires. El objeto de esta causa es demandar por la inconstitucionalidad de los dominios privados fundados en los antiguos y actuales bañados del Luján, conformados en planicie intermareal y brazos interdeltarios, esto suma unas 45.000 hectáreas, que aún se descubren en los entornos del desaparecido arroyo Comevacas, antigua traza de salida del Luján por la vuelta del Hinojo hacia el noroeste, por el Paraná Las Palmas, como en las inmediatas y no menos extensas áreas de expansión que alcanzan las aguas del Luján actual, cada vez que las consecuencias de una lluvia de recurrencia menor a 5 años se manifiesta en ellas. No estamos apuntando a la línea de las más altas aguas que marca el artículo 2577 del Código Civil para considerar a estos suelos como parte de los lechos de esta vía navegable, sino a una mucho menor decreciente media ordinaria. Recordemos que la hidrología urbana se apoya en recurrencias mínimas de 100 a 500 años y la línea de ribera rural, según el artículo 18 del Código de Aguas Provincial, se apoya en una línea decreciente media ordinaria a determinar con recurrencias de tan solo 5 años. Por lo tanto, no hablamos de aquellos dominios rurales que al solicitar su paso a destino urbano tienen que hacer cesiones obligadas, gratuitas al fisco, por artículo 59 de la famosa Ley de Ordenamiento del Suelo, cesiones gratuitas de todas aquellas áreas que caen por debajo de la línea de ribera decreciente máxima, sino que estamos poniendo en tela de juicio la misma dominialidad privada de estos bañados en su simple condición rural. Acción. Una de las primeras cuestiones a resolver cuando uno quiere asumir alguna tarea vocacional en materia del ambiente es plantearse qué lugar tiene el hombre y qué lugar la naturaleza. La respuesta es obvia. Nadie va a conceder de su entidad personal, de su antropocentrismo, ni una milésima de lugar. Y así es probable que pases algunos años luchando, acomodando intereses, hasta que un día algún burro te dé una patada y te haga ver que el burro sabe de esas preguntas de quién es el que cuenta, cuál es el orden de los factores, y ahí te olvides de los usos y costumbres que desde el Renacimiento a la fecha han dicho que primero es el hombre, después todo lo demás. Y eso lo descubres cuando Platero, ese burro que te ha dado la patada, está en ti. El poeta no está solo, aunque a la vista de todos parece estarlo. El poeta no sacrifica una gota de esa energía que le da el burro para acomodarse a las dificultades de los demás. Si lo hiciera, arruinaría su relación con ese que lo hospeda, que es bien celosa de los mismos, que reparte más allá de nuestra esfera de intimidad. A mis 71 años ya me cabe actuar como lo hago, si no quiero ver esa vocación naufragar. Como vivo en cuevas y he estado solo estos últimos 33 años de mi vida, lo cual no quiere decir que no vivo siempre enamorado, aunque acostumbro a aferrarme a lo imposible, Platero tiene que hacer milagros, ese burro, para que me quieran. Soy muy consciente que el camino hacia la sabiduría, que es el mismo que
que nos lleva a la perplejidad y a maravillarnos ante las cosas más simples, no tiene atajos y requiere una paciente nutrición del alma. Rodeados de mar, poco propicio resulta mirar por los desiertos. Rodeados de confort, poco propicio mirar miserias. Rodeados de seguridades académicas, poco propicio resulta intentar cambiar catecismos. Por eso no quiero ni mar, ni confort, ni seguridades, ni certezas que me impidan mirar lo que anda mal. Si no me siento útil para discernir sufrimientos, siento mi vocación naufragar. Corte. Acción. Aquí tenemos un escenario capturado el 7 de mayo del 2012 de la obranza de Puerto del Lago en Escobar. Y expresamente señala en esta imagen que son estragos criminales que esperan los respetos del artículo 200 del Código Procesal Penal. Y pregunto, ¿a dónde más hay que avisar? ¿A la metafísica? Y le digo al gobernador, por favor, lea la ex resolución 08 del 2004 de la Autoridad del Agua y vea cómo aquí se chupan el dedo con la resolución 234 también de la misma hada. En esta primera resolución prohíben hacer agujeritos en el suelo de 10 centímetros. Mire usted lo que es esto. Cientos de hectáreas en donde han hecho todo lo que se les ha dado la gana, a pesar de advertidos desde hace no menos de 4 años de que estos son criminalidades hidrogeológicas que tienen muy tranquilo al señor asesor general de gobierno, porque entiende que todas estas demandas planteadas puntualmente contra estas cavas no conforman la suficiente abstracción para hacerse cargo la Corte Suprema de esa demanda. Ellos consideran que esto solamente afecta los intereses particulares de consultatio, pero que esto no afecta a la comunidad. Como si estas cavas no estuvieran yendo directamente al corazón del Puelches, que tiene compromisos federales, ya no solo particulares de San Sebastián o de Puertos del Lago o de la provincia de Buenos Aires. Excede con creces la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se le ocurre al asesor general de gobierno decir que esa demanda instalada en Corte Suprema no tiene acceso porque no supera el filtro procesal, porque no tiene carácter abstracto? Bueno, esa tendencia de buscar abstracciones para eludir juicios, ¿no? Eso mismo ya hace 50 años. Nuestro amigo Heidegger decía, la doctrina nos aleja de querer explicar con el más gratuito de todos los medios de pensamiento, la abstracción, lo más esencial de todo lo que hay que pensar y experimentar. Entonces, por eso pregunto aquí, ¿a dónde más hay que avisar? Porque a la Corte ya se le avisó. Al Juzgado Federal en lo Criminal de San Isidro ya se le avisó. Al Juzgado Federal en lo Criminal de Campana ya se le avisó. Al Juzgado Federal en lo Criminal de Mercedes ya se le avisó. Por eso, ¿a dónde más hay que avisar? Vamos Sí. a aplicar la foto, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa en la foto? Sí, bueno, pero si yo no te hago la introducción No, está de bien, lo está bien, criminal pero no y está- acá muestro lo criminal, Dale. acá voy a tener que hacer un speech todavía más feroz que el que acabo de hacer. Sí. Y tengo que explicar un corte estratigráfico. Imagínate, la palabra corte estratigráfico es chino, pero lo tengo que explicar. Y tengo que decir que esto es un corte estratigráfico y aquí tengo
un acuicludo, aquí tengo un acuitardo, aquí tengo un acuífero, y tengo que explicar qué son esas tres voces. Porque aunque a la gente le cueste, si no explico eso, ¿cómo hago para alargar esa voz tan escandalosa, crimen? Y después me quedo todo chiquitito porque nadie entiende nada. El temor es que explicando tanto tampoco llegue la información de Bueno, la prueba sí. fotográfica. Pero yo no puedo putear y no decir por qué puteo. Si no entienden, que no entiendan, pero yo di la explicación. A mí me importa que quede el testimonio de que di la explicación. Si no, yo... Acción. Aquí tenemos unas vistas tomadas en un vuelo del 7 de mayo del 2012 en el municipio de Escobar, en las obranzas de Puerto del Lago, que todavía no han gestionado en la Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales de la provincia, ni siquiera la prefactibilidad, siendo que necesitan la factibilidad o convalidación técnica final para comenzar las obranzas. Entonces, ¿cómo es? ¿El señor Scioli no está enterado de que el señor Costantini está haciendo estos crímenes? Sin ni siquiera haber completado los trámites del proceso administrativo, del proceso ambiental, ni hablemos, ¿eh? Bueno, entonces le digo al señor Scioli, para que contraste lo que son resoluciones administrativas de la misma institución, Autoridad del Agua, una del 2004 y esta del 2010. Una la 08 y la otra la 234. Esta prohíbe hacer agujeritos de 10 centímetros en el suelo. En cambio esta permite hacer cualquier cosa en cientos de hectáreas. Entonces le pregunto al asesor general de gobierno, que viene intentando que estas demandas no sean admitidas y llevadas a mirar el fondo de sus cuestiones, porque dice que no tienen el nivel de abstracción suficiente para ser tratadas en Suprema Corte. Dice que estas demandas, al hablar de un emprendimiento, solo afectarían los intereses particulares de ese emprendedor. Ahora, ¿a quién se le ocurre dar ese argumento de abstracción? Acceso a un corte estratigráfico. Es una expresión que no todo el mundo va a comprender y que me reclama una adicional explicitación. Aquí tenemos un manto sedimentario, aquí tenemos otro, y aquí tenemos el que nos interesa preservar, que son arenas del santuario Puelches de 2,5 millones de años. Estos son lo mismo, Consultatio, Puertos del Lago, el mismo día 7 de mayo. Aquí tenemos en este corte 3 tipos de mantos sedimentarios. Unos que son muy impermeables, que se llaman acuicludos, o sea, bien cerraditos, que de hecho conservan agua salada de hace 3.500 años. Todavía no salieron de ahí, no escaparon de ahí. Después aquí tenemos uno que es muy permeable, que se llama acuífero, ya no acuicludo, sino acuífero, fuga, el pampeano. Esto es un manto de agua dulce, lamentablemente muy contaminado. Aquí, en este terreno más oscuro, tenemos lo que se llama una cosa intermedia, entre un acuífero y un acuicludo, un acuitardo, que vendría a tener una permeabilidad no demasiado elevada. Y finalmente, un acuífero, que este es muy permeable, que es el famoso Puelche, aquel que desde 1874, hasta que los franceses asumieron el servicio público de rendimiento de agua potable, nos dio de beber a toda la ciudad de Buenos Aires, y al Gran Buenos Aires, por supuesto. Bueno, en los estudios de impacto ambiental de Consultatio de Puertos del Lago, ellos dicen que no pasan de los 12 metros. Bueno, aquí están en los 20 metros, el agua. De hecho, han bajado hasta los 25. Esta misma foto toma este sector de aquí, mostrando todo arenas Puelches, de 2,5 millones de años. Ahora, ¿a alguien se le ocurre, aparte de macanear, diciendo que son 12 metros, y en esa reunión, en el piso 28 de Consultatio, allí en Puerto Madero, que se veía el mundo como si fuera chiquitito, porque estábamos en los cielos, ¿no? Allí me juró José Chuy
que fue miembro del directorio de Consultatio y ahora es vocal suplente porque los hijos de Eduardo han ido ocupando gradualmente los lugares en el directorio, me juró que ellos no pasaban de los 10 metros. Le mostré con mi laptop estas imágenes, con incluso las inscripciones, ¿no? Acuicludo Querandinense, el Pampeano, y el hombre seguía insistiendo de que ellos no pasaron los 10 metros. Digo, pero José, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo tenés el caradurismo? Yo empecé a levantar el tono porque ya me fastidiaba. Si frente a una imagen tenía que seguir escuchando un discurso, el mismo que habían repetido en la Secretaría de Medio Ambiente Provincial, que se llama OPDS, ¿no? ¿Y cómo puede ser que tengan esa desfachatez de mirar una imagen que les muestra con crudeza la bestialidad que han hecho y seguir insistiendo de que ellos no pasan de los 10 metros? Bueno, de hecho, en las zonas inmediatas a las barrancas de Escobar, el techo del Puelches aparece a los 11 metros. Así que si ellos dicen que bajan a los 10 metros, todo el manto filtrante que protege este santuario se lo han devorado. Eso ya es un crimen. ¿Cómo es que dicen que no se puede perforar 10 centímetros del suelo con esta resolución y aquí permiten esto? Que me explique mi querido amigo Eduardo, a quien realmente quiero mucho, es un tipo para mí muy prudente, muy serio, hace todo con el soporte de esos grandes intelectuales ingleses, Bernard, qué sé yo, todos los hidrogeólogos que tiene, todo. Su estudio de impacto ambiental de esta obra eran 1300 páginas. Aún así, todo canto de sirena, porque no contaron con esa ley particular que les pedía el artículo 12 de la Ley General del Ambiente para que esas 1300 páginas no fueran todos versos. Y tanto verso que ese día que tuvimos esa reunión con el miembro del directorio, con el representante de todos los ambientalistas de Consultatio y con el director del área de comunicación interna y externa de Consultatio, las mentiras fueran a la cara a quien sabía que es imposible macanearle, porque lo iban a poner verde de bronca. Y de hecho, no dudé un minuto, sin ni siquiera señalarlo, en decirle a este inglés, hablándole a José, ¿no? Este es un criminal, porque si tu patrón es responsable de estos crímenes, él es el responsable intelectual, es el que le dijo que esto se podía hacer. Bueno, en 2 horas y media que duró la reunión, yo me puse tan violento, tan enojado de todas esas tonterías que decían que acá había 10 metros, que, no sé, en 10 oportunidades amenazaron con levantar la reunión porque yo superaba el nivel de grosería que ellos estaban dispuestos a tolerar. Sin embargo, se ve que había algo que los mantenía atornillados a la silla y me soportaron durante 2 horas y media machacándoles en la cabeza que esto eran crímenes, que no se podían ocultar y que era inútil que nos vinieran a hablar de sustentabilidad, de a ver cómo podíamos arreglar los discursos, qué era lo que se podía hacer, todo con una amabilidad encantadora. Y de hecho, los felicito que conserven esa pasta para macanear con calma, con galantería, con elegancia, con fineza, y termine siendo yo el bruto. Por eso no tengo ningún inconveniente siempre en ponerme la piel del burro y decir que soy el burro del hortelano, que con esa oreja grande y piel de burro puedo ir a cualquier lado. Pero esto da gusto que lo vean todos los que quieran verlo, y aunque nunca hayan visto el suelo de las planicies intermareales cavado, bueno, aquí tienen un corte espectacular. Y si no, vayan a hablar con un especialista en estratigrafía deltaria, José Luis Cavalotto, una maravilla de persona, trabaja para el CONICET, en el Servicio de Hidrografía Naval, y que le pidan a él una explicación concreta de qué es esto y a qué profundidad estamos. José Luis Cavalotto, del CONICET, trabajando en el instituto, en el Servicio de Hidrografía Naval. Bueno, acción. Bueno, si me mostré un poco alterado y enojado hablando de las mentiras en mi cara, de José Chouri, de Inglese y de Borda, aunque Borda, el pobre, no abrió la boca para nada, salvo para pedirme que escribiera lo que ellos decían, pero no quería escuchar lo que yo decía. Es natural, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces vamos a hablar del Instituto Nacional del Agua, que llegó a tener
más de 700 personas, investigadores trabajando allí. Una institución de más de 40 años. Ahora tiene, creo que 220. Hace 4 o 5 años, el doctor Lopardo, que entonces presidía la institución, le pidió a un asesor directo de él, uno de los padres fundadores del instituto, al ingeniero Jorge Simonelli, que me viniera a ver, porque ellos no podían hacer nada para parar estas barbaridades. Y sabía, o por lo menos intuía, que como yo era un burro salvaje, que daba patadas para todos lados, a lo mejor en mi ánimo estaba intentar defender estos humedales. Bueno, la verdad que el encuentro con Simonelli fue una maravilla, un hombre de una delicadeza, un amor de persona. 83 años, ya falleció hace 2 años. Me invitó a tomar un café acá en Delviso y me di cuenta que en la estación de Delviso, en la plaza de Delviso, me dijo. Y Delviso es una población de 13.000 habitantes que no tiene plaza. Señor intendente, 13.000 habitantes y no tenemos plaza. Bueno, cuando el pobre Simonelli me invita a eso, le mando un mail de devolución diciéndole que en Delviso no había plaza y que estimaba de que él nunca había estado en Delviso. Entonces pongo su nombre en la web y ahí salta que era un hombre mayor, de mucho prestigio, había dirigido en el Ministerio de Obras Públicas en el año 67 todas las dragas de la Argentina. Él había sido el que había firmado los contratos con la consultora británica Halcrow para el diseño del canal Emilio Mitre. Él había sido el director de todo el montaje de las turbinas del Chocón, o sea, un hombre que estaba acostumbrado a manejar responsabilidades de primerísimo nivel. Y a los 83 años no era un hombre que venía a macanear ni a jugar, y venía con el alma de un niño, porque sabía que se iba a encontrar con un burro, que no estaba dispuesto a escuchar pavadas ni pedidos bobos, y encima con una encomienda del propio director, del doctor Lopardo. Bueno, fue un encanto, tuvimos un par de encuentros con él, mucho intercambio de mails, y así es que, bueno, con ese halago de tener una solicitud indirecta, pero una solicitud directa del Instituto Nacional del Agua, que yo me ocupara como simple ciudadano, sin ningún soporte académico, sin ninguna matriz curricular, nada, un simple burro, que no había leído un libro en 33 años, bueno, en aquel entonces en 29 años, que ese burro fuera el que defendiera los humedales. Y eso me lo decía un hombre de 83 años. Bueno, así que, bueno, metí el acelerador a fondo y a trabajar. Pero lo más gracioso es que ahora cuando veo esta foto, me digo, yo he revisado todos los archivos que tiene el Instituto Nacional del Agua, que tiene montones de trabajos, y nunca vi una que es igual. Nunca. Porque ellos mismos cuando hacen una perforación para ver los estratos sedimentarios, no tienen un plano así general de todo el corte. Ellos sacan muestras y van diciendo, bueno, estos son arenas puelches, estos son querandinenses, estos acuitardos, estos pampeanos, estos hipopuelches y todo así. Pero en este caso, esto es como correr el telón del Teatro Colón y mostrar todo, desde el cielo hasta el infierno. Ahora yo pregunto, el director del área de hidrogeología del Instituto Nacional del Agua, que es una eminencia, que le sobran conocimientos, que tiene originalidad, criterio, vocación, antigüedad, el doctor Jorge Santa Cruz. También él espera que sea este burro que se ocupe de estas bestialidades. El burro, aclaro, no cobra ni siquiera limosnas, no va con el jarrito para pedir moneditas. Me ofenderían si me ofrecen una moneda. Pero ellos cobran sueldo. Hace, no sé, por lo menos 20 años que están trabajando allí. Conocen esto como la palma de su mano. Conocen los cuerpos legales que aclaran a dónde comienza el crimen. Y no dicen nada, pero ¿qué pasó? ¿Quién les comió la lengua? Tantos compromisos hay con el poder político, con el área de gobierno, que ellos tienen que estar mudos, siendo los más conscientes de esto. Bueno, vamos a otra imagen. Tomás O'Reilly, que defiende a su hermanito, Jorge O'Reilly, que a su vez es asesor o fue asesor en jefatura de gabinete de la Nación, de nuestro querido Sergio Massa, a quien aprecio mucho. Y miren lo que dice este señor Tomás O'Reilly en un juzgado, en el tribunal
en lo criminal número 5 de San Isidro. Dice, esta zona no es plana, sino, por el contrario, absolutamente quebrada. Y por ello, de fácil y rápido escurrimiento. Y aquí yo agrego, si no era cierto, lo hicieron cierto. Esto es Acapulco en planicie intermareal. 25 metros de cava, en el mismo vuelo. Esto ya es en San Gabriel, esto es de Idico. Ahora, ¿cómo es posible que en un juzgado en lo criminal, este señor que es un abogado, el tío de ellos, un ex juez, Pedro Pablo Lanuse, miente a la par de estos? Entonces, claro, si los viejos de 70 años mienten siendo ex jueces, ¿qué no van a hacer estos abogaditos con tal de defender a sus familiares? Ahora, ¿se puede ser tan caradura que dicen que esta zona no es plana? Cuando esta zona tiene 4 milímetros de pendiente por kilómetro, 4 milímetros. Miren lo que es esto. Ahora, ¿qué filtro de necedad, de indolencia, de incapacidad, de abulia, de mentira, de inconsciencia soportan nuestras queridas personas de derecho público? Las que dicen en esa ley general del ambiente, las que dicen en la ley 11.123, que ellos se van a ocupar de que los derechos del ambiente y de las criaturas y de las futuras generaciones vayan a ser cuidadas. Si encima ex jueces y abogados con un prestigio que no quiero ni detenerme a hablar del prestigio de estos señores, pues son todos santos. Bueno, dicen que esta zona con 4 milímetros de pendiente por kilómetro no es plana. Por el contrario, absolutamente quebrada. Palabras textuales en esas actas judiciales. A ver qué más tenemos aquí. A ver qué más. Bueno, en realidad, aquí tenemos una lista de los que siempre mando al frente, en orden de aparición. Bueno, en esta cava, ¿no? El responsable de esta cava es esta empresa Consultatio. Puerto del Lago es el nombre de la obra. Son 1.400 hectáreas, con 300 hectáreas de cavas criminales. 300 hectáreas, recordemos que aquella resolución 08 prohibía agujeritos de 10 centímetros. Y estos son los autores intelectuales. Y fácilmente Eduardo Costantini puede decir, a mí me engañaron, porque yo he pagado fortunas por esos estudios de impacto ambiental, he presentado los estudios de impacto ambiental más voluminosos que se conocen en la historia del medio ambiente de la nación, 1.300 páginas, y creo que me quedo corto. Y estos son los señores, bueno, acá en inglés no lo puse al jefe de los asesores ingleses, bueno, ese es el número 1, el más mentiroso de toda esta banda de criminales. Que por cierto, esto si no es una asociación ilícita, no sé, me gustaría que le pongan a ustedes el nombre. Bueno, aquí tenemos un estudio completo. Rovirosa, Pacinato, Becar Varela. Estos son los 3 arquitectos que han manejado no menos del 80% de todos estos crímenes. Ellos son los que dicen que esto es lo que hay que hacer, que esto es lo que se vende, que esto es lo que la gente consume. Este señor, Pacinato, Marcos Pacinato, es magíster en ética ambiental en el FLACAM. El FLACAM es una institución que generó un arquitecto, Rubén Pesci, con el dinero que recibió de Consultatio, en oportunidad de oficiar de puntero político, para que Nordelta consiguiera aprobación no por áreas de administración, sino por legislatura. Miren la prudencia de Costantini. La legislatura le aprobó Nordelta. Así que todos los legisladores que aprueban hechos son corresponsables de estos crímenes. Podrán decir, alegar, nuestros peritos, ninguno sabía de estas barbaridades. Ninguno sabía de estas barbaridades. ¿Ah, no? Bien, les queda chico. Y este señor que recién se da cuenta era magíster en ética ambiental. Y el que le daba la cátedra, Rubén Pesci, tiene un hijo que es geólogo. ¿Cómo puede ser que mientan sobre materia de tan bestial responsabilidades con semejante desfachatez?
¿Cómo puede ser? Bueno, seguimos en la lista de Scioli, porque sin duda, Scioli es el amigo de todos, el que ata todos los cabos, todo el paquete. Es ese hombre que está todo el tiempo pidiendo por favor que pongamos el hombro. Un hombre que tiene conciencia de que el Reconquista está en las mismas condiciones, si no peores, que el Riachuelo. El Riachuelo es más viejo el problema, pero por lo menos tiene en la boca intercambio de aguas mareales, que entran un poquito frías, depositan y salen. Pero el Reconquista no sale nada. Si salen un 5% de los flujos en descenso Reconquista, bueno, tenemos que hacer una fiesta. En el Reconquista no sale nada. Y así como en el Riachuelo hay más de 2.000 personas trabajando, un presupuesto en el 2011 de 7.400 millones de pesos, en la Reconquista, ¿saben cuánto es el presupuesto para atender las penurias de una cuenca con 4 millones de personas? 3 personas. Una arquitecta de 45 años, un amor de persona, Mara Anselmi, un asesor de nombre Ariel, su apellido no lo conozco, y un secretario de nombre Oscar Merelles, y tanto a Mara como a Oscar los quiero celebrar como bellísimas personas, pero no sé cómo les da el cuero para cargar con la responsabilidad de estar al frente del Comirec, la comisión no sé cuánto de investigación de la cuenca del Reconquista. O sea, todas esas barbaridades ecosistémicas de Reconquista atendidas por 3 personas que están todo el día mandando tweets, porque es una de las formas de celebrar el contacto humano, probando que ellos están vivos, que ellos atienden los llamados. Pero imagínense, nadie entiende nada de flujos, nadie se acerca a eso nada más que para conseguir algún viaje al exterior, para ir a la universidad de, no sé, de Kansas a estudiar no sé qué. Pero de hecho, todo el presupuesto que tiene nuestro amigo Scioli, tan bueno este hombre, tan bueno como incapaz, ¿no?, de hacer algo concreto, para el Comirec 3 personas. En el Riachuelo miles y aquí 3 personas.